Señor Salvatierra. Muchas gracias. Buenas tardes, señorías. Yo no voy a agregar más datos a los aportados ya por los diputados tanto de Izquierda Unida como de UPyD, porque creo que estamos sobrados de datos, ¿no? Ahora, hay tres hechos que a mí me parece que son absolutamente innegables. Primer hecho, desde mediados de los años 90, la Comunidad de Madrid gestiona la educación. Es un hecho innegable. Una pregunta muy sencilla. ¿Tiene alguna responsabilidad la Comunidad de Madrid en lo que está ocurriendo en la educación? ¿Sí o no? ¿O no son responsables de nada? Bueno, ahora me gustaría luego oír la respuesta. Segundo hecho. La LOMCE, esta nueva ley, va a ser solo aprobada por el Partido Popular. Por lo menos hasta ahora no hay indicios de que sea una ley que haya tenido un amplio consenso en el arco parlamentario. ¿Me podéis decir qué puede durar una ley sin ese consenso? ¿No va a pasar lo mismo que con la ley de Pilar del Castillo? Puede ocurrir lo mismo. Y es muy probable que ocurra eso. Yo creo que ya eso, de principio, es un verdadero fracaso. Y tercer hecho, también innegable. En el día de hoy hay una masiva manifestación en la Comunidad de Madrid, en las calles de Madrid, rechazando cómo está la situación en la Comunidad de Madrid. Tendréis que preguntaros qué es lo que pasa. No podéis estar negando la realidad permanentemente. Se lo decía hace un ratito la consejera, ¿no? O padece el síndrome de Weinstein, que por lo tanto lo único real es la fantasía y lo real le humilla, o si quiere se lo digo en términos filosóficos, que vive en el mundo de Leibniz pensando que este mundo es el mejor de los mundos posibles. Bueno, teológicamente tal vez eso se aguante, pero desde el punto de vista político e histórico no hay aguante. Ahora, estos son algunos hechos que he reseñado y muy someramente. Pero ahora vamos a la cuestión de por qué ocurren estos hechos, es decir, vamos a hablar del modelo educativo del PP. Y la razón es muy sencilla, estos hechos responden a un modelo educativo que en última instancia refleja el modelo de sociedad que quiere el PP. Así de claro. Y ahora, una cuestión también elemental. El PP presume de ser un partido liberal, pero el liberalismo español es un liberalismo muy peculiar, muy particular. Es decir, es un liberalismo no homologable al liberalismo europeo. Y este es un grave problema. Se parece mucho a lo que don Manuel Azaña describe en sus diarios del liberalismo de Antonio Maura. Decía Azaña, su política es la de siempre. Él es muy liberal, con tal de que nadie toque a las cosas que estima intangibles. La corona, la religión, la Constitución y no sé cuál otra. Está en el diario de Manuel Azaña y para los bibliófilos os puede interesar que está en la página 90 de sus diarios completos. Esto mismo es lo que le ocurre al PP en la actualidad. Son unos liberales a van la letra, pero tienen también hoy unos intangibles. ¿Cuáles son los intangibles? La Conferencia Episcopal Española, una concepción rancia de la familia, el nacionalismo españolista separador, el patriotismo de la cartera haciendo que los ricos no paguen impuestos, la discriminación de los estudiantes con menos recursos económicos y, como decía don Manuel Azaña, no sé cuáles otros intangibles. Pero vamos ahora a la educación. Para los liberales del PP,
los derechos sociales, entiéndase, sanidad, educación, pensiones, son derechos secundarios. Esto es de inferior rango que los derechos civiles y políticos, como el derecho de propiedad, de libertad de expresión, de libertad de asociación, etc. Ahora bien, si aceptamos esta jerarquización de los derechos, que es la vieja pretensión del liberalismo político, entonces tendremos que asumir, por ejemplo, que el derecho a la educación es un derecho subalterno, es un derecho de segundo orden, supeditado, por ejemplo, al derecho de propiedad o al derecho de libertad de elección. Una vez asentada la idea de que los derechos sociales ocupan una posición subalterna, la cuestión es, ¿qué papel juega el Estado para garantizarlos entonces? No puede ser otro que el de una función subsidiaria. No cabe otra cosa. Esto es, el Estado pasa a un segundo plano. Por ello, para el PP, el papel de la escuela pública no es prioritario, sino que es subsidiario. Es decir, ha de cumplir su función, la escuela pública tiene que cumplir su función allí donde la escuela privada no obtenga beneficios crematísticos. Este es el papel de la escuela pública para los liberales del PP. Claro, esto plantea serios problemas, porque ¿qué ocurre cuando el Estado carece de recursos para asegurar el derecho a la educación, ya que lo prioritario es la contención del déficit público? Situación en la que estamos ahora. Pues que para el PP la solución no consiste en incrementar los impuestos a los más ricos, con el objetivo de aumentar los ingresos, sino antes bien, recortar los gastos sociales e implementar la provisión de tales derechos a través de la iniciativa privada. El recurso es que la iniciativa privada garantizará esos derechos. Sin embargo, la iniciativa privada funciona de acuerdo a las reglas de la oferta y la demanda y, por tanto, transmuta el derecho en mercancía y al ciudadano en cliente. Al privatizarse la prestación de los derechos, no solo cambia el mecanismo de su uso, la entrada y salida del servicio escapa a la gratuidad y a la universalidad que suponen los derechos, sino también transfigura a la gente. Este deja de ser portador del valor de la ciudadanía para convertirse en usuario de mercancías, es decir, consumidor. De esta manera se lamina el espacio de lo público a través de la esfera de la competencia. El proceso finaliza en lo ineluctable, la ruptura del principio de igualdad de oportunidades entre los ciudadanos y el repliegue del Estado a las normas del mercado. Así pues, el programa de reformas del PP, que no es de reforma, sino que es de recortes, es un meticuloso plan de tijeretazos cuyo último destino no es mejorar la calidad de la educación, sino la prosaica entrega de la educación al sector privado. Acabado el pastel del ladrillo, que es en la situación en la que estamos ahora, la educación, en mayor medida, por supuesto, la sanidad, se convierte en una nueva oportunidad para el negocio. Esto es lo que está ocurriendo. Por esta razón, la LUMSE pone la competitividad como eje del sistema educativo. Se trata de adecuar el sistema educativo a las exigencias del mercado. Y este objetivo lo materializa la LOMSE en dos estrategias. La primera está referida a configurar 3 clases de alumnados que serán los futuros trabajadores. Un primer tipo de alumnado serán las élites científicas, técnicas y de gestión del más alto nivel. Como decía Galbraith, todo el personal que rodea al cuerpo diplomático. Saben idiomas, viajaron al extranjero, visitaron exposiciones, en su casa hay una
profusa biblioteca y es persona, por supuesto, adecuada a ocupar esas élites. Los segundos tipos de trabajadores son los especializados en competencias técnicas medias. Técnicas medias. Y bueno, pues está haciendo este tipo de formación profesional. Y la gran mayoría, ¿qué va a ser? El precariado. El precariado. Es decir, trabajadores basura, desempleados, personal no cualificado. Ahora, ¿cómo hacen todo esto? Es muy sencillo. Segregando al alumnado desde su más temprana edad. Esta es la cuestión. Es decir, establecen itinerarios ya a partir de los 13 años. Con esta segregación justifican todo el sistema social. Ahora, tienen una segunda estrategia, que es gestionando el mercado de la educación de la siguiente manera. Primero, hacen lo que podemos llamar una privatización exógena, es decir, incrementando, como se decía aquí, el sector privado de los centros educativos. Privatización exógena. Ahora, ¿qué pasa con los centros públicos? Lo que se produce es una privatización endógena. ¿Qué quiere decir eso? Que los centros públicos tienen que funcionar como funcionan las empresas. Esta es la privatización endógena. Y por las consecuencias de esto son las siguientes. Acabar con la participación democrática en los centros. Es decir, el papel de los claustros está devaluado, el papel de los profesorados completamente devaluado, erradicar la democracia en los centros educativos. Por otra parte, vincular la calidad a baremos empresariales. Eso es calidad. La vinculo a baremos empresariales. También, otra. Clasificar a los centros... ¿Debe terminar? Sí, ya voy terminando. Clasificar a los centros... No, debe terminar. Clasificar a los centros según el criterio de marketing. En definitiva, para el PP la educación es un negocio, o como mucho, un derecho de segundo rango que cuando las cosas están mal dadas lo dejamos en manos de la iniciativa privada. Señoría del PP, la educación no es una mercancía, es un derecho que no puede ni debe someterse ni al credo del negocio ni al fundamentalismo de la religión. Muchas gracias. Gracias, señor Salvatierra.